Buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre casos y controles, cohorte y sesgos, realizado por Juliana Carmona, Catalina Jaramillo, Estefanía Ortiz y Jessica Ríos Henao. Primero que todo vamos a definir lo que es un caso. En epidemiología se refiere a una persona de la población o de un grupo de estudio que posee una enfermedad particular, un trastorno sanitario o un proceso que está sometido a una investigación. Entonces, según esta definición, podríamos decir que caso en epidemiología se refiere a la aparición de una enfermedad o de otro atributo o hecho en una población sin hacer distinción entre la incidencia, definiendo incidencia como el número de casos nuevos de determinada enfermedad, y la prevalencia como la proporción que padece la enfermedad que estamos estudiando. En epidemiología, los casos deben ser confirmados, y para nosotros poder decir que hay un caso confirmado en una población, se tiene que tener una satisfacción de criterios clínicos y de laboratorio que nos lleve a confirmar la situación dentro de la población que ya definimos. Entonces, para este caso vamos a tomar el siguiente ejemplo. Dentro de la población de estudio hay una infección por un microorganismo llamado E. coli. Generalmente, primero debemos comenzar con unos pasos. El primero sería el criterio clínico. Vamos a evaluar en esta población las personas que presenten diarrea, dolor abdominal, personas que tengan insuficiencia renal aguda y al menos una de las dos siguientes manifestaciones, como la anemia o la trombocitopenia. Esto nos llevaría a decir que el paciente tiene una coli por criterios clínicos. El paso 2 sería confirmar estos criterios clínicos con los criterios de laboratorio. Entonces, en los criterios de laboratorio que se debería evaluar, se debe evaluar la detección del ácido nucleico de los genes CTX1 o CTX2, la detección de toxinas Shiga libres y la respuesta de anticuerpos específica de serogrupos del E. coli. Estos dos criterios, el clínico y el de laboratorio, pues nos va a llevar a sustentar al menos una de las 5 relaciones epidemiológicas que vamos a ver a continuación. Entonces nos podría llevar a sustentar que es una transmisión de persona a persona, o por una exposición a una fuente en común, o por una transmisión de animal a persona, o por una exposición de alimentos, o por beber agua contaminada y una exposición medioambiental. A nivel epidemiológico, muchas veces comenzamos a hacer un estudio de causalidad de la enfermedad o el evento que pudo llevar a que las personas de una población empezaran a presentar la enfermedad. Lógicamente, después de que confirmamos los casos, se clasifican como casos probables o como casos confirmados. Lo verdaderamente importante sobre lo que hemos visto es que primero establecemos criterios clínicos en la población por condición clínica de la persona, ¿cierto? Que eso fue lo que hicimos en el paso 1. Luego confirmamos por criterios de laboratorio, que fue lo que hicimos en el paso 2. Posteriormente hacemos una búsqueda o un estudio epidemiológico para definir si la enfermedad tiene algún tipo de transmisión, que sería el paso 3. Y ya después clasificamos los casos en probables o en confirmados. Bueno, ahora vamos a hablar sobre estudios de casos y controles. Un estudio de casos y controles comienza con la identificación de personas con la enfermedad u otro tipo de características y un grupo adecuado de personas de control, que serían las personas sin la enfermedad, que nos permita hacer una comparación o que sea un punto de referencia. En este caso se examinan las relaciones entre un atributo y la enfermedad, mediante la comparación de los enfermos con los sanos, con respecto a la frecuencia con que el atributo se halla presente, o si es de carácter cuantitativo, pues qué niveles debe alcanzar. En cada uno de los grupos, un estudio de esta naturaleza se puede calificar de retrospectivo, ya que comienza desde el inicio de la enfermedad y busca en el pasado los supuestos factores causales. Los casos y controles de un estudio caso-control pueden acumularse prospectivamente. En ese caso, a medida que se diagnostican, se incorporan al estudio. Para hacer un diseño de casos y controles, es importante tener en cuenta
los siguientes puntos. El primero, definición precisa de la variable dependiente. Es aquella característica o valor que va en torno o que depende de las variables independientes, que son las variables de exposición o las variables de interés. Otro punto sería la fuente y criterios de selección de los casos. Pues entonces acá es de donde vamos a tomar los datos de las personas en estudio para poder llegar a tener una muestra representativa de una población y llegar a determinar una conclusión basada en una población elegida, en la cual vamos a encontrar los sujetos sanos y los sujetos enfermos. Y por último, la definición, fuente y criterios de selección de los controles. El grupo de control debe estar integrado por individuos que no tienen la enfermedad. Por tanto, debe emplearse procedimientos diagnósticos similares a los utilizados por los casos en relación a la fuente. Se debe tomar los controles con el mismo criterio de selección que los casos. Pues la idea fundamental que debe seguirse es la de establecer la mayor comparabilidad posible entre ambos grupos con relación a los factores distintos de la exposición en estudio. ¿En qué casos se usan? Se usa para conocer la distribución de la enfermedad en tiempo, lugar y persona, para identificar los grupos de alto riesgo y causales de la enfermedad, inferir sobre la protección de la enfermedad en la población, desarrollar programas de promoción y prevención de la enfermedad y evaluar el éxito o fracaso de los programas. Ahora vamos a dar un ejemplo. Entonces, hay factores de riesgos para diabetes gestacional en una población obstétrica en 3 instituciones de Medellín, Colombia. Esto es un estudio de casos y controles. Entonces, para el ejemplo, se evaluaron los factores de riesgo para diabetes mellitus gestacional en una población obstétrica en Colombia. Los materiales y métodos de estudio de casos y controles retrospectivos, población de mujeres gestantes atendidas en las 3 clínicas privadas de alta complejidad que atendieron población del régimen contributivo en la ciudad de Medellín en el periodo de 2005 a mayo de 2007. Se excluyeron pacientes con diabetes pregestacional. Se definió como caso pacientes gestantes o en posparto inmediato con un diagnóstico de una diabetes mellitus gestacional. Los controles fueron pacientes en posparto sin diabetes mellitus gestacional. Se tuvo un tamaño de la muestra de 215 casos y 430 controles, con base en una OR estimada de 2.3. Cuando hablamos de OR, estamos hablando de la probabilidad de que un fenómeno llegue a ocurrir en determinada población. O sea, para el ejemplo, estamos diciendo que la probabilidad de que haya una diabetes mellitus gestacional en este estudio fue de 2.3 veces en relación de 2 controles por cada caso, con proporción de exposición entre los controles de un 7% y una confianza del 95% con poder del 80%. En conclusión, pues además de los factores de riesgo reportados en la literatura, se encontró la masocromía, la multiparidad y la obesidad pregestacional y gestional como factores independientes para la diabetes mellitus gestacional. Es un tipo de investigación observacional y analítica, prospectiva o retrospectiva, en la que se hace una comparación de la frecuencia de aparición de un evento entre 2 grupos, uno de los cuales está expuesto a un factor que no está presente en el otro grupo. Grupo de individuos que comparten una característica común, como el año de nacimiento. En el campo de la medicina, una cohorte es un grupo que forma parte de un ensayo clínico o estudio al que se observa durante un periodo de tiempo. En un estudio de cohorte se recluta a un grupo de individuos, ninguno de los cuales manifiesta en ese momento el evento de estudio, pero todos los integrantes están en riesgo de padecer o presentar dicho evento. Para su inclusión en el estudio, los individuos de la cohorte son clasificados de acuerdo con las características, factores de riesgo que podrían guardar relación con el resultado. Posteriormente, estos individuos son observados a lo largo del tiempo para cuantificar cuáles de ellos manifiestan el resultado. Los 2 grupos de comparación
son expuestos y no expuestos pueden ser seleccionados de población diferentes. Sin embargo, la inferencia casual, o sea, la validez del estudio depende del supuesto de que ambos grupos son comparables respecto a otros factores asociados con la exposición o evento de interés. Uso de estudio de cohorte. El estudio de cohorte prospectivo es una gran herramienta para estudiar las tendencias a largo plazo, lo que permite al investigador medir cualquier variable de confusión potencial. Ventajas y desventajas. Los estudios de cohorte tienen ciertas ventajas y desventajas respecto a otro tipo de estudios epidemiológicos, pero en general son menos susceptibles de sesgos de selección. Hablemos de algunas ventajas. El único método para establecer directamente la incidencia. La exposición puede determinarse si el sesgo que se producía, si ya se considera el resultado, es decir, existe una clara secuencia temporal de exposición y enfermedad. La incidencia de la enfermedad puede determinarse para los grupos de expuestos y no expuestos. Desventajas. Pueden ser muy costosos y requerir mucho tiempo, particularmente cuando se realizan de manera prospectiva. El seguimiento puede ser difícil y las pérdidas durante ese periodo pueden influir sobre los resultados del estudio. No son útiles para enfermedades poco frecuentes porque se necesitaría un gran número de sujetos. Por ejemplo, una investigación a largo plazo sobre los efectos de tabaquismo en el cáncer de pulmón debe garantizar que todos los sujetos están libres de la enfermedad. También es posible hacer un subgrupo y tratar de controlar las variables tales como el peso, el tipo de profesión o el estudio social. Este es mejor que un estudio retrospectivo, pero es costoso y generalmente exige un largo periodo de tiempo para generar resultados útiles, por lo que se vuelve muy caro y muy difícil. Algunos estudios continúan durante décadas y están generando información extremadamente útil sobre las tendencias subyacentes en una población. Ventajas y desventajas de casos y controles versus cohortes. La diferencia fundamental entre estos dos tipos de estudios radica en el método de selección de los sujetos de estudio. En la cohorte se basa en el grado de exposición y en los casos y controles en el evento de interés. Cuando los grupos comparados se definen por la presencia o no de la enfermedad o efecto al estudio se denomina de casos y controles. Cuando los grupos son definidos de acuerdo a la presencia o no del factor de exposición recibe el nombre de estudio de cohorte. Sesgo. También se define como cualquier error en el diseño o conducción del estudio que produce una conclusión diferente a la verdad. El sesgo puede ser minimizado asegurando que los participantes de los estudios sean comparablemente seleccionados o similarmente encuestados. Un sesgo puede ser un motivo para arruinar un estudio. Existen diferentes tipos de sesgos. Sesgos de selección. La población seleccionada para participar en el estudio no es representativa de la población de referencia, o sea que no podemos establecer una conclusión del estudio. Otros sesgos de selección de los grupos de comparación no son similares en sus características, basales debidos a la forma en que se han sido seleccionadas. Como ejemplo, ¿cómo podemos prevenir estos sesgos de selección? Escoger participantes representativos de la población objeto de estudio, minimizar el rechazo a la participación, minimizar la pérdida al hacer el seguimiento y enmascarar la asignación del tratamiento. Sesgos de información. Error en la medición y en la medición de la exposición al resultado que produce diferencias en la precisión de dicha información en los grupos de comparación. Error en la medición y en la medición de la exposición al resultado que produce diferencias en la precisión de dicha información en los grupos de comparación. Y pueden ser el sesgo de reporte y un sesgo del observador. Como ejemplo, y donde la exposición obtenida con la información proporciona unas entrevistas personales a las madres con niños con malformaciones congénitas. Recordarán con mayor facilidad los medicamentos que se han tomado durante el embarazo que las madres con niños sanos.
Las personas que miden la presión arterial conocen el estatus del paciente, qué droga antihipertensiva recibe. Tiende a beneficiar los resultados de aquella droga que consideran más efectiva. ¿Cómo podemos prevenir estos sesgos? Que se tengan una cercanía al evento, que haya una estandarización en la herramienta para la recolección de información, que entren los observadores, que tengan los registros de forma muy objetiva y analicen de una buena forma los datos presentados.